¿No te pasa que, a veces al final del día, no sabes en qué se te fue el tiempo? Horas que desaparecen, sueños que se aplazan, vida que se escapa entre los dedos. Y lo peor es que casi nadie nos enseña a vivir de verdad. Nos distraen, nos apuran, nos adormecen. Pero hubo hombres hace siglos que encontraron un camino distinto. Un camino que no depende de la suerte, ni del mundo exterior, ni de la opinión de otros. Ellos descubrieron principios que, si los aplicas hoy, podrían hacer que cada segundo vuelva a tener sentido. Hoy vas a aprender 7 lecciones estoicas que no solo te harán dejar de perder el tiempo, sino que pueden enseñarte a dominarlo. Quédate, porque lo que vas a descubrir no es algo que simplemente suma a tu vida. Puede cambiarla desde su raíz. Y te advierto, la última lección puede ser la más incómoda, pero también la más poderosa que jamás hayas escuchado. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, darle like a este video y activar la campanita, para no perderte más contenido que puede transformar tu forma de vivir. Número 1. El tiempo no te pertenece. El ser humano actúa como si el tiempo fuera un recurso inagotable. Lo derrocha, lo desperdicia, lo trata como si le perteneciera por derecho. Y sin embargo, la verdad es más dura, más fría, más implacable. El tiempo no es tuyo. Nunca lo fue. Cada segundo que respiras es un préstamo que no sabes cuándo te será cobrado. Esto lo entendían perfectamente los estoicos. Séneca, en su obra De la brevedad de la vida, advirtió que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No nos falta vida. La vida se nos escapa porque la entregamos a cosas que no merecen nuestra atención. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas horas del día están dedicadas a asuntos que no te fortalecen, que no te elevan, que no te construyen? ¿Cuántos minutos se van en distracciones inútiles, en preocupaciones ajenas, en conversaciones vacías? Ahora imagina que el tiempo fuera dinero físico, contado moneda por moneda en tus manos. ¿Dejarías caer esas monedas al suelo sin recogerlas? ¿Las regalarías a desconocidos que no las valoran? No. Serías cuidadoso, riguroso, celoso de cada una. ¿Por qué no haces lo mismo con tu tiempo? El tiempo que pierdes nunca vuelve. Cada segundo que pasas quejándote, cada minuto que gastas en discusiones sin sentido, cada hora que entregas a la procrastinación, es vida que se ha ido para siempre. No es posible recuperarlo, no importa cuánto lo lamentes después. Para los estoicos, esta conciencia brutal era liberadora, no paralizante. Saber que cada instante es un regalo frágil y finito los impulsaba a vivir con urgencia, pero no con ansiedad. Vivir con urgencia no significa correr desesperadamente de una tarea a otra. Significa estar presente, estar entero en lo que haces. Significa que si estás escribiendo, escribes con toda tu alma. Si estás hablando con alguien que amas, lo escuchas con todo tu ser. Si estás caminando bajo el sol, sientes cada paso, cada rayo de luz en tu piel. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y también uno de los más grandes filósofos, escribió en sus meditaciones una advertencia para sí mismo. Piensa en cuántos ya se fueron y ajusta tu vida de modo que valores el presente como si fuera tu última respiración. Él no hablaba en metáforas. Hablaba con la crudeza de quien entendía que la muerte podía llegar en cualquier momento, que los aplausos, los logros, las preocupaciones de este mundo, todo se desvanecería. Solo quedaría una pregunta: ¿has vivido bien? No cuánto has vivido, sino cómo. Cuando internalizas esta verdad, empiezas a ver las cosas con otros ojos. Las pequeñas molestias pierden su poder. La opinión de los demás deja de ser una cadena. Dejas de postergar tus sueños esperando un mejor momento, porque entiendes que ese mejor momento quizá nunca llegue. Comprendes que el tiempo de actuar es ahora, no mañana. No cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más energía o más motivación. Ahora, porque este instante es lo único real que tienes. El estoico no desprecia el futuro, pero no vive encadenado a él. No se atormenta por el pasado, pero aprende de él. Su centro está en el presente,
en esta pequeña chispa de tiempo que brilla intensamente por un breve instante antes de extinguirse. Y allí, en esa chispa, pone todo su ser. ¿Quieres vivir de verdad? Entonces deja de tratar tu tiempo como si fuera eterno. Deja de prestarlo a todo y a todos como si no tuviera valor. Aprende a decir no. Aprende a priorizar. Aprende a estar donde tu alma esté viva y no donde simplemente tu cuerpo esté presente. Hay una gran diferencia entre existir y vivir. Existir es moverse por inercia, es cumplir horarios, es dejarse llevar por la corriente. Vivir es estar despierto, es elegir, es luchar, es crear sentido a cada paso. El tiempo no te pertenece, pero tu manera de usarlo sí. Y esa quizás sea la decisión más importante que puedas tomar en tu vida. Recuerda esto cada mañana al despertar. Hoy te han dado unas pocas horas más. No sabes cuántas. No sabes si serán suficientes para lograr todo lo que deseas. Pero sí sabes que cada una de ellas es una oportunidad que no volverá. Mírala como un tesoro, cuídala como tal, inviértela en aquello que realmente importe. Porque cuando llegue la última de todas esas horas, cuando cierres los ojos por última vez, la única pregunta que resonará en tu interior será esta: ¿fui dueño de mi tiempo o fui su esclavo? Número 2. La opinión de los otros es irrelevante. Pocas cosas consumen tanto la mente humana como la constante preocupación por lo que otros piensan de nosotros. Es una cárcel invisible, pero sus barrotes son fuertes. Actuamos, hablamos, nos vestimos, trabajamos y hasta soñamos con la sombra de esa pregunta sobrevolando nuestras cabezas. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán si fallo? ¿Cómo me verán si me equivoco? Esta ansiedad no es moderna. Ya los antiguos estoicos la conocían, la padecían y la desarmaron con precisión quirúrgica. Epicteto decía que si quieres ser libre, no debes preocuparte por lo que no depende de ti. Y, amigo, la mente de los demás jamás estará bajo tu control. Piensa en esto. Cada cabeza es un universo, gobernado por impulsos, prejuicios, ignorancias y pasiones que nada tienen que ver contigo. Cada juicio que emiten los demás no habla de ti, habla de ellos, habla de sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas proyectadas. Y sin embargo, permitimos que esas opiniones definan el rumbo de nuestra vida. Permitimos que una mirada desaprobadora nos robe el coraje, que una crítica nos arranque el entusiasmo, que un comentario sarcástico nos arrastre a la duda. ¿Qué sentido tiene vivir así? No somos verdaderamente libres mientras no dejemos de buscar validación externa como un mendigo que extiende la mano esperando una moneda. Los estoicos practicaban una disciplina radical, la indiferencia ante el juicio ajeno. No se trataba de arrogancia ni de desprecio hacia los otros, era comprensión. Comprensión de que cada uno vive atrapado en su propia percepción limitada y de que el único tribunal verdaderamente válido es el de la propia conciencia. ¿He actuado con virtud? ¿He sido justo? ¿He sido valiente? ¿He sido fiel a mis principios? Si la respuesta es sí, entonces todo lo demás carece de peso real. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que incluso los emperadores más grandes fueron pronto olvidados, sus gestas convertidas en polvo, sus nombres diluidos en el río del tiempo. ¿Qué puede importarnos entonces la pequeña opinión de alguien que, como nosotros, también será olvidado? Lo que hoy parece una humillación insoportable, mañana será un recuerdo borroso, y pasado mañana no será absolutamente nada. La eternidad no guarda registro de la burla de un cobarde ni del aplauso de un adulador. Y si la eternidad no se detiene en eso, ¿por qué deberías hacerlo tú? Pero es fácil decirlo y difícil vivirlo. Lo sé, cada vez que damos un paso fuera de lo común, cada vez que intentamos algo audaz, aparece el miedo. ¿Y si me critican? ¿Y si me juzgan? La mente se llena de escenarios catastróficos. El corazón tiembla. Queremos retroceder, refugiarnos en la mediocridad silenciosa, donde nadie nos vea, donde nadie nos juzgue. Pero ahí también está la muerte, una muerte lenta, sutil, disfrazada de comodidad.
La verdadera vida está en exponerse, en ser tan fiel a uno mismo que la aprobación o desaprobación de los demás pierda su poder hipnótico. No es ser insensible, es ser invulnerable en lo que realmente importa. No eres de cristal. No estás aquí para ser admirado como una estatua. Estás aquí para vivir, para actuar, para crear, para aprender, para caer y levantarte una y otra vez. Y eso, inevitablemente, irritará a algunos, decepcionará a otros, desconcertará a muchos. No importa. Vivir bajo el mandato de la opinión ajena es renunciar a tu alma. Es permitir que otro escriba el guión de tu vida, que otro decida tus sueños, que otro trace tus límites. Pregúntate, ¿qué harías si nadie pudiera juzgarte? ¿Qué vida construirías si supieras que no hay aplausos ni silbidos, solo el eco de tu propia conciencia? Esa respuesta te acerca a tu verdad más profunda. No es necesario ser arrogante. No necesitas gritarle al mundo que no te importa lo que piensen. Solo necesitas vivirlo. En silencio, con la paz interior de quien ha elegido su propio camino. Así, cuando te critiques, no buscarás excusas. Y cuando te elogien, no te emborracharás de orgullo. Seguirás tu curso como un río que fluye, indiferente a las piedras que caen en su cauce. Recuerda siempre que la mayor parte del daño que sufrimos proviene no de los hechos, sino de nuestra interpretación de ellos. La crítica no duele por sí misma, duele porque le damos poder. El rechazo no destruye. Nos destruimos al creer que ese rechazo define nuestro valor. Despierta. La opinión de los otros es solo ruido. A veces será aplauso, a veces será abucheo, pero siempre será ruido. Tu tarea es mantener tu música interna sonando, fuerte y clara, sin dejar que el ruido la apague. El estoico sabe que su dignidad no está en manos ajenas. Sabe que su honor no puede ser concedido ni arrebatado por otros. Sabe que el único juez que debe temer es a su propia alma. Esa alma que ve lo que haces cuando nadie está mirando, que conoce tus motivos, tus esfuerzos, tus caídas y tus redenciones. Esa alma que, al final de todo, dictará el único veredicto que importa. ¿Viviste fiel a ti mismo o fuiste prisionero de fantasmas ajenos? Número 3. El dolor es parte del camino. Hay una verdad que muchos quieren ocultar, disfrazar o evitar, pero que los estoicos abrazaban sin titubeos. El dolor es inevitable. El dolor, en todas sus formas, es parte del precio de estar vivos. Sufrimos pérdidas, sufrimos fracasos, sufrimos decepciones. Sufrimos en el cuerpo, sufrimos en el alma. Y sin embargo nos han educado para creer que el dolor es un error, que debe ser eliminado a toda costa, como si la ausencia de dolor fuera el verdadero propósito de vivir. Pero los estoicos sabían algo distinto, algo mucho más profundo. El dolor no es el enemigo. El dolor es el cincel que esculpe el carácter, el fuego que purifica el espíritu, la noche que revela la grandeza de la luz. Imagina un guerrero que nunca ha conocido la batalla. ¿Qué valor tendría su espada? ¿Qué sentido tendría su entrenamiento? La virtud, decían los estoicos, no florece en jardines de comodidad. La virtud se forja en la dificultad. El coraje no significa no tener miedo. Significa actuar pese al miedo. La paciencia no significa no sentir impaciencia, significa persistir a pesar de ella. La resiliencia no significa no quebrarse, significa reconstruirse más fuerte después de cada caída. Séneca decía que no debemos pedir una vida sin desafíos, sino pedir la fuerza para enfrentarlos. Porque cada obstáculo, cada dolor, es una oportunidad secreta. Una oportunidad de endurecer el alma, de afilar la mente, de elevarse por encima de la mediocridad. Pero para eso, primero debes dejar de huir. Deja de ver el dolor como un castigo injusto. Deja de preguntarte por qué a ti. La pregunta correcta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cada golpe, cada herida, cada traición, cada caída, tiene algo que enseñarte si tienes el valor de mirarlo de frente.
El dolor es un maestro severo pero justo. No hace concesiones, no da explicaciones. Solo entrega sus lecciones a quienes tienen el temple para recibirlas. Y aquí está la paradoja. Cuanto más tratas de evitar el dolor, más frágil te vuelves. Cuanto más te proteges, más te expones. Porque la vida, tarde o temprano, encontrará una forma de alcanzarte. La diferencia entre quien cultiva el espíritu estoico y quien vive esclavo de sus miedos está en la preparación. El estoico no espera una vida fácil, no maldice al cielo cuando llega la tormenta. Él ya contaba con ella. Él sabe que la vida es una guerra sutil, una guerra interna, y que cada herida lleva en sí misma la semilla de un nuevo poder. Marco Aurelio escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es solo una frase bonita, es una fórmula de vida. Aquello que hoy ves como un obstáculo insuperable puede ser en realidad la puerta que estabas buscando. Pero no lo sabrás si te detienes a llorar frente a ella. No lo sabrás si te lamentas por su existencia. Solo lo descubrirás si tienes el coraje de empujar, de escalar, de atravesar. El dolor prueba quién eres realmente. Cuando todo va bien, cualquiera puede mostrarse sereno, amable, fuerte. Pero cuando el dolor te arranca las máscaras, cuando el dolor te empuja al límite, ahí es donde se ve el temple verdadero. Ahí es donde descubres si tu filosofía es un adorno o una espada. Si tus principios son palabras vacías o cimientos inamovibles. El dolor no perdona farsas. El dolor exige autenticidad. Pero no confundas aceptar el dolor con buscarlo innecesariamente. El estoico no es un masoquista. No persigue el sufrimiento por sí mismo. Acepta el dolor que es inevitable y transforma ese dolor en virtud. Como el hierro que, sometido al fuego, se convierte en acero. Como el árbol que, golpeado por los vientos, hunde sus raíces más profundamente en la tierra. Tu misión no es evitar el dolor. Tu misión es atravesarlo. Es salir del otro lado transformado, más sabio, más fuerte, más libre. No te lamentes porque la vida te haya golpeado. Agradece haber tenido la oportunidad de descubrir de qué estás hecho. Agradece cada lágrima que te hizo más compasivo, cada fracaso que te hizo más sabio, cada pérdida que te enseñó a amar sin apego. Y recuerda siempre, el dolor pasa, siempre pasa. Lo que permanece es lo que el dolor dejó en ti. Lo que permanece es el alma templada que has forjado en su crisol. Así que la próxima vez que sientas que todo duele, que todo pesa, que todo arde, sonríe en silencio. Sonríe, no porque te guste el dolor, sino porque sabes que no estás siendo destruido, estás siendo formado. El dolor no es el final, el dolor es el inicio de algo más grande. Si lo aceptas, si lo enfrentas, si lo atraviesas, entonces entenderás la antigua sabiduría estoica. No se vive mejor quien sufre menos, sino quien sabe sufrir mejor. Número 4. No eres tus emociones. Una de las grandes trampas en las que cae el ser humano es confundirse con sus emociones. Creemos ser nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra euforia, nuestro miedo. Nos aferramos a esos estados pasajeros como si fueran nuestra identidad más profunda. Pero los estoicos sabían una verdad que hoy parece olvidada. Tú no eres tus emociones. Las emociones son fenómenos transitorios, oleadas que suben y bajan en el mar de tu conciencia. Son visitantes, no amos. Son nubes que cruzan el cielo, no el cielo mismo. Si olvidas esto, te vuelves esclavo. Si lo recuerdas, te vuelves libre. Imagina por un momento que cada emoción es como un mensajero que toca a tu puerta. Llega con un mensaje, quizás urgente, quizás doloroso, quizás engañoso. ¿Qué haces cuando el mensajero golpea? ¿Te conviertes en él? ¿Pierdes tu juicio y tu paz porque alguien trae malas noticias? El sabio, decía Epicteto, no rechaza las emociones, pero tampoco se entrega ciegamente a ellas. Las observa, las estudia, las recibe
pero no les entrega las llaves de su mente. La cólera puede ser intensa, el miedo puede ser paralizante. La tristeza puede teñirlo todo de gris, pero ninguno de esos estados es eterno. Ninguno define tu ser. Y si logras mantener esa pequeña distancia interior, si logras verte a ti mismo sintiendo sin convertirte en lo que sientes, habrás ganado una de las batallas más importantes de la vida. Porque quien domina sus emociones, domina su mundo. Quien es dominado por ellas, vive como un barco a la deriva, empujado por vientos que no puede controlar. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, podía haber sido un tirano brutal, podría haberse dejado arrastrar por la vanidad, por la ira, por la desesperación. Pero en sus meditaciones se recordaba constantemente: no dejes que tu alma se convierta en tirana de sí misma. Observaba sus pensamientos, sus impulsos, sus pasiones, como un general que inspecciona a sus tropas antes de una batalla. Sabía que una mente sin disciplina es el primer enemigo a vencer. Cuando una emoción poderosa te arrastre, no luches contra ella como quien lucha contra una bestia salvaje. No la niegues. No la reprimas hasta que te consuma desde dentro. Mírala de frente. Pregúntate: ¿qué es esto realmente? ¿Qué quiere de mí esta ira, este miedo, esta tristeza? ¿Es razonable? ¿Es útil? ¿Qué puedo aprender de ella? El mero acto de observar con atención ya cambia la naturaleza del vínculo. Dejas de ser la presa y te conviertes en el testigo. No confundas esta actitud con frialdad o indiferencia. No se trata de ser insensible, sino de ser imperturbable. El estoico no deja de sentir, siente profundamente, pero no se deja gobernar. Sabe llorar sin perder su dignidad, sabe reír sin perder su centro, sabe enfrentar la tragedia sin hundirse en la desesperación, porque ha entendido que las emociones son visitantes necesarios, pero no reyes absolutos. Hoy, el mundo glorifica la espontaneidad emocional. Se nos dice: sé auténtico, exprésate sin filtros, deja salir todo lo que sientes. Y en cierto modo, hay verdad en eso, pero también hay peligro, porque la autenticidad sin sabiduría es una receta para el desastre. ¿Qué mérito hay en dejarse llevar por cada impulso? ¿Qué grandeza hay en explotar de ira, en ceder al pánico, en hundirse en la autocompasión? La grandeza está en sentir y aún así elegir tu respuesta. La grandeza está en usar las emociones como herramientas, no como cadenas. La próxima vez que sientas que una emoción fuerte te invade, recuerda: esto también pasará. Recuerda: yo no soy esta ira, yo no soy esta tristeza, yo no soy este miedo, soy algo más profundo. Soy la conciencia que observa, que decide, que actúa. No soy el oleaje, soy el fondo inmutable del océano. Esta práctica no se logra en un día ni en una semana. Es una disciplina diaria, un arte que se perfecciona con la vida misma. Y cada vez que logres mantenerte firme en medio de la tempestad, cada vez que elijas actuar desde la virtud y no desde el impulso, estarás acercándote más a la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. La verdadera libertad es no ser esclavo de tus estados interiores. Es poder actuar con sabiduría, incluso cuando todo dentro de ti grita por venganza, por huida, por rendición. Es mantener la calma en la guerra, la compasión en la injusticia, la esperanza en la oscuridad. No eres tus emociones, no eres tus pensamientos automáticos. Eres algo más vasto, más sereno, más fuerte. Aprende a habitar ese espacio interior. Aprende a refugiarte allí cuando los vientos de la vida soplen con furia. Allí, en ese refugio silencioso, descubrirás la paz que no depende de las circunstancias, el coraje que no depende del ánimo, y la sabiduría que no depende del tiempo. Allí, y solo allí, empezarás a vivir de verdad. Número 5. El tiempo es tu única posesión real. Hay algo que en lo profundo todos sabemos, pero que vivimos como si no fuera cierto. El tiempo se agota. Cada amanecer que ves es un día menos en tu existencia. Cada noche que cae es una página
que no volverá jamás. Y sin embargo, actuamos como si fuéramos eternos, como si siempre hubiera más tarde, más adelante, más oportunidades, más caminos. Nos entretenemos, procrastinamos, posponemos lo esencial, como si el reloj de la vida no estuviera corriendo silenciosamente hacia su fin inevitable. Pero los estoicos eran despiadadamente conscientes de esta verdad. Para ellos, el tiempo no era un recurso más. Era el recurso, el único realmente tuyo y el único que, una vez perdido, es irrecuperable. Séneca, en su tratado sobre la brevedad de la vida, lo expresó con brutal claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. No es que la vida sea corta, sino que la hacemos corta al dedicarla a cosas sin valor, a preocupaciones vanas, a placeres pasajeros, a metas que no nacieron de nuestra alma. Vivimos como si pudiéramos pedir más tiempo cuando el actual se agote, como quien gasta toda su fortuna creyendo que podrá recuperarla en otro momento. Pero no hay rescate para el tiempo perdido. No hay rescate para los años que pasaste lamentándote, para las horas que regalaste a la ansiedad, para los instantes que dejaste escapar mientras esperabas el momento perfecto. Imagina que cada día te depositan en la cuenta una suma de vida, unas horas, unos minutos, unos segundos. Imagina que ese depósito es todo lo que tienes y que cada instante que gastas ya no puede ser reemplazado. ¿Gastarías esas horas en discusiones inútiles? ¿Invertirías esos minutos en envidiar la vida de otros? ¿Dejarías que tus segundos se escapen en distracciones sin propósito? Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos. No administramos nuestro tiempo como el tesoro que es, sino como si nos perteneciera una eternidad garantizada. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: actúa como si ya estuvieras muerto, como si cada acto que realizaras fuera tu última contribución al mundo. Esta no es una invitación al desespero, ni una excusa para la ansiedad. Es un llamado a la urgencia serena, a la conciencia plena. Cada cosa que haces, cada palabra que dices, cada paso que das, es parte de la historia única e irrepetible de tu vida. Y tú decides si esa historia será digna o lamentable. El tiempo que dejas ir no solo se pierde, te pierde. Porque cada decisión de no actuar, de no atreverte, de no crecer, es una versión de ti mismo que eliges no ser. El proyecto que dejaste para mañana. El perdón que nunca diste. La carta que no escribiste. El camino que no te atreviste a tomar. Todo eso no solo son hechos ausentes, son partes de tu alma que quedaron atrapadas en un presente que ya no existe. El estoico no vive apresurado, pero tampoco vive dormido. No corre ciegamente detrás de cada deseo, pero tampoco se sienta a esperar que la vida le regale sentido. El estoico sabe que cada día es suficiente en sí mismo si se vive con plenitud. Que no importa cuánto tiempo tenga por delante, sino cuánto valor extrae del momento que tiene ahora. Cada conversación, cada gesto de bondad, cada acto de coraje, cada instante de contemplación profunda, es un ladrillo en la edificación de una vida que no teme su final. Porque vivir no es simplemente no morir. Vivir es actuar, elegir, construir, crear significado. No importa si tienes 20 años o 70. No importa si tu salud es perfecta o frágil. El tiempo que posees en este preciso momento es una riqueza incalculable. Es el campo fértil donde puedes sembrar actos de grandeza o desperdiciar tus semillas en la arena del olvido. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos viven como muertos en vida, atrapados en rutinas vacías, en preocupaciones ajenas, en sueños de otros? ¿Cuántos siguen esperando el momento perfecto para empezar a vivir, sin darse cuenta de que el momento perfecto es ahora o no es nunca? No caigas en esa trampa. No mendigues más tiempo mientras desperdicias el que tienes en tus manos. Haz de cada día una pequeña obra de arte. Haz de cada amanecer un llamado al coraje. Haz de cada noche un momento de gratitud. No preguntes cuántos años vivirás. Pregunta cuánta vida le pondrás a cada año, a cada día, a cada hora. Porque en el fondo,
La cuestión nunca ha sido cuánto tiempo tienes, sino qué haces con él. El estoico, en su sabiduría silenciosa, camina con la muerte al lado, no como un enemigo, sino como una consejera. Y al saber que el final es seguro y puede ser próximo, elige vivir cada momento con una intensidad tranquila, con una presencia total. Ama, actúa, aprende, enseña, ríe, cae, levántate. No dejes nada importante para después. No te permitas el lujo del autoengaño. La vida es ahora. El tiempo es tu única posesión real. Todo lo demás es préstamo. La fama, el dinero, el poder, incluso los afectos más profundos, pueden serte arrebatados. Pero lo que hagas con tu tiempo es tuyo para siempre. Es la única riqueza que no puede ser comprada ni devuelta. No lo olvides, no lo ignores, porque quien honra su tiempo, honra su vida. Y quien honra su vida, deja una marca imborrable en la eternidad. Número 6. La libertad está en la mente. La libertad, tal como la conciben los estoicos, no es un asunto de circunstancias externas. No tiene que ver con las cadenas visibles, con los barrotes de una prisión física, ni con las restricciones sociales. La verdadera libertad, aquella que nunca se pierde ni se ve arrebatada, reside únicamente en la mente. Mientras creas que tu libertad depende de factores ajenos, como el dinero, el poder o la aprobación de otros, vivirás atado a las ilusiones. En cambio, cuando comprendas que tu mente es el único dominio que puedes controlar completamente, habrás alcanzado una libertad que ni el más feroz de los opresores podrá arrebatarte. En la vida moderna, estamos constantemente rodeados de ruidos, de opiniones ajenas, de expectativas sociales. Vivimos bajo la presión de lo que otros esperan de nosotros, lo que la sociedad nos dice que debemos ser, lo que el mercado nos dice que debemos desear. Es fácil sentir que nuestra libertad está limitada por las circunstancias externas. Pero, en la práctica estoica, entendemos que todo lo que ocurre fuera de nuestra mente está fuera de nuestro control. Solo las decisiones que tomamos, los pensamientos que cultivamos y las reacciones que elegimos pertenecen a nuestro dominio. El verdadero esclavo es aquel que se deja gobernar por los factores externos. Y el hombre libre es aquel que, aunque rodeado de tormentas, permanece firme en su centro interior. Séneca, en sus cartas, nos recuerda constantemente que no somos libres porque poseamos riquezas, tierras o poder. Al contrario, somos libres cuando, independientemente de lo que pase fuera de nosotros, somos dueños de nuestros pensamientos y nuestra voluntad. La libertad verdadera no es la capacidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad de no ser arrastrado por lo que no podemos controlar. La mayoría de las personas viven esclavizadas por sus propias pasiones, temores, deseos y reacciones impulsivas. La libertad radica en la capacidad de elegir cómo responder ante las circunstancias sin ser dominado por ellas. Imagina por un momento que, al perder algo valioso, puedas sentir dolor, sí, pero sin dejar que ese dolor te defina. Imagina que, al ser traicionado, puedas sentir la herida, pero sin permitir que la ira consuma tu mente. Imagina que, ante el fracaso, puedas reconocer la caída, pero sin que esa caída decida tu futuro. Eso es libertad. La capacidad de sentir, pero no ser esclavo de esos sentimientos. La capacidad de actuar, pero no ser arrastrado por la acción. La verdadera libertad está en la paz interior que se mantiene firme, incluso en los momentos más turbulentos de la vida. Muchos creen que la libertad es la ausencia de restricciones, pero los estoicos sabían que la verdadera libertad es la capacidad de trascender cualquier restricción interna. La vida nos pondrá límites, y el destino nos traerá circunstancias que no podemos evitar. Pero nuestra respuesta a esas circunstancias, la forma en que elegimos lidiar con ellas, es lo que nos otorga nuestra mayor libertad. Si te dejas arrastrar por cada impulso, cada emoción, cada deseo, entonces te conviertes en esclavo de esos factores. Pero si eres capaz de observar esos impulsos sin identificarse con ellos y elegir con sabiduría cómo responder,
entonces habrás alcanzado una libertad más profunda y duradera que cualquier victoria exterior. Marco Aurelio, quien gobernó con sabiduría y justicia en el corazón de un imperio, constantemente se recordaba a sí mismo que nadie puede quitarle lo que está dentro de él. Aunque fuera emperador, aunque tuviera riquezas y poder, entendía que su libertad más profunda no dependía de sus títulos, sino de su capacidad para mantenerse sereno ante cualquier adversidad. Lo que está fuera de mí no me afecta, se decía. Y esta verdad lo convirtió en uno de los pensadores más sabios de la historia. Alguien cuya libertad no fue determinada por los eventos que lo rodeaban, sino por su mente disciplinada y su visión estoica. Piensa, por un momento, en las veces que te has sentido atrapado, agobiado, como si no pudieras escapar de las exigencias de la vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra libertad depende de cambiar nuestras circunstancias? Queremos más dinero, más tiempo, más reconocimiento, más éxito. Pero al final, siempre encontramos que lo que deseamos nunca es suficiente. El que busca la libertad en las circunstancias siempre vivirá como un prisionero. En cambio, el que entiende que la libertad reside en la forma en que se enfrenta a la vida, en el control sobre sus pensamientos y respuestas, ha alcanzado la verdadera independencia. La mente humana es como un jardín. Puede ser cultivada, nutrida, cuidada, o puede convertirse en un terreno salvaje, desordenado, lleno de maleza. Las emociones, pensamientos y deseos son como semillas que plantamos en ese jardín. Si no somos cuidadosos, si no somos conscientes, esas semillas crecen descontroladas, dándonos frutos amargos. Ira, ansiedad, frustración, resentimiento. Pero si elegimos, con disciplina y reflexión, las semillas de la serenidad, la virtud, el amor y la sabiduría, entonces ese jardín interno florecerá en paz, y esa paz es la verdadera libertad. Cuando entiendes que, en última instancia, no eres prisionero de tus emociones ni de las circunstancias, que puedes encontrar la libertad más allá de los límites materiales, entonces comienzas a vivir de acuerdo con la naturaleza. Y vivir de acuerdo con la naturaleza significa actuar de manera coherente, con la razón, con el propósito y con la virtud. La libertad no es hacer lo que uno quiere sin consecuencias, sino elegir sabiamente lo que uno debe hacer, lo que está alineado con lo que es verdadero, justo y bueno. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda esto. El mundo puede estar fuera de tu control, pero tu mente no lo está. Eres libre en la medida en que puedas elegir cómo ver, interpretar y actuar frente a lo que ocurre. Nadie puede robarte esa libertad. La verdadera libertad no se da en las condiciones externas, sino en la capacidad de tu mente para mantenerse imperturbable, para mantenerse fiel a los principios, para actuar con virtud, sin importar las adversidades que surjan en tu camino. Número 7. La virtud es suficiente para vivir. Bien, en un mundo que constantemente te ofrece la falsa promesa de que el placer, el éxito material y la aprobación externa son la clave para la felicidad, los estoicos nos ofrecen una visión radicalmente diferente. La virtud es suficiente para vivir bien. La idea de que la vida se define por lo que posees, por la fama que adquieres o por las experiencias que acumulas, es una ilusión que aleja al ser humano de su verdadera naturaleza. Para los estoicos, vivir bien no significa tenerlo todo, sino ser lo mejor que puedes ser en cualquier situación, y eso solo es posible cultivando la virtud. La virtud, en la tradición estoica, no es una cualidad abstracta o idealista, es algo práctico, algo que se manifiesta en las acciones cotidianas, en la manera en que interactuamos con el mundo y con los demás. La virtud es la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, con la justicia, con la moderación y con el coraje, independientemente de las circunstancias externas. Mientras el mundo busca el placer inmediato, el estoico sabe que la verdadera satisfacción está en vivir con integridad, en hacer lo correcto no por recompensa, sino por el simple hecho de que es lo que debe hacerse. Séneca,
Uno de los más grandes pensadores estoicos nos enseñaba que el hombre sabio no se ve afectado por los vaivenes de la fortuna. La riqueza puede llegar, pero también puede irse. La fama puede ser obtenida, pero también puede desvanecerse. Sin embargo, la virtud, esa cualidad interior que depende únicamente de nuestra propia voluntad, nunca se pierde. El sabio no necesita riquezas, no necesita la admiración de los demás, porque su felicidad y su sentido de vida están anclados en algo mucho más profundo: su carácter. Si piensas por un momento en todo lo que crees que necesitas para ser feliz, verás que muchos de esos deseos están ligados a lo externo. Queremos éxito, queremos reconocimiento, queremos amor. Sin embargo, ¿qué pasaría si todo eso se desvaneciera? ¿Qué quedaría de ti? El hombre sabio, el estoico, sabe que nada externo puede darnos paz duradera. La verdadera paz viene de dentro y solo puede ser cultivada a través de la virtud. Cuando vives conforme a lo que es justo, lo que es correcto, lo que es verdadero, te encuentras en paz con el mundo, incluso cuando el mundo a tu alrededor está en caos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, constantemente se recordaba que la virtud era suficiente para una vida bien vivida. No necesitaba la riqueza del imperio ni la gloria de su puesto para sentirse pleno. Él entendía que la naturaleza de la vida humana es impredecible y a menudo cruel. Sin embargo, lo único que podía controlar era su reacción ante esos eventos. Podía elegir vivir con dignidad, con justicia y con coraje, independientemente de las circunstancias. Y eso, para él, era suficiente. Vivir bien no es vivir sin dolor ni sufrimiento, sino vivir con la rectitud de carácter que permite al alma mantenerse firme frente a cualquier adversidad. La virtud es entonces lo único que realmente poseemos. Las riquezas, la salud, la fama y el poder pueden ser robados o destruidos, pero lo que realmente nos define es cómo elegimos vivir. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada decisión que hacemos, refleja nuestra voluntad de vivir de acuerdo con la virtud. La virtud no es un acto aislado, sino una forma de vida, una constante que nos guía en todos los aspectos de nuestra existencia. Si reflexionamos sobre lo que significa vivir de acuerdo con la virtud, entendemos que no se trata solo de hacer lo correcto cuando es fácil o conveniente. La verdadera virtud se muestra cuando enfrentamos las dificultades, cuando el mundo nos desafía a elegir entre lo fácil y lo justo, entre lo agradable y lo correcto. La verdadera prueba del carácter está en cómo respondemos a los momentos difíciles. Es fácil ser noble cuando todo va bien, pero la verdadera grandeza se revela en medio de la adversidad. Los estoicos no buscan evitar el dolor ni la lucha, saben que forman parte de la experiencia humana. La vida no siempre es justa y las circunstancias no siempre serán favorables, pero lo que siempre está en nuestro control es cómo respondemos a esos desafíos. La virtud es nuestra respuesta a todo lo que la vida nos presenta. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante esos eventos. Cuando vivimos con virtud, estamos libres independientemente de lo que ocurra fuera de nosotros. Imagina que te enfrentas a una gran pérdida. Tal vez una traición, una enfermedad, una tragedia. El hombre sabio no niega el dolor, no lo suprime, pero tampoco se deja consumir por él. En lugar de sumirse en el sufrimiento, elige responder con dignidad, con serenidad, con fortaleza. No se lamenta por lo que ha perdido, sino que actúa con lo que aún tiene: su carácter, su virtud, su capacidad de elegir cómo vivir en medio de la tormenta. Esta es la verdadera libertad, la libertad que proviene de vivir de acuerdo con principios inquebrantables. La felicidad que los estoicos proponen no es una felicidad basada en el placer o en la adquisición de cosas materiales. Es una felicidad basada en la paz interior, en el alineamiento de nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Y esa paz solo puede ser alcanzada cuando vivimos con virtud, cuando nos mantenemos fieles
a lo que sabemos que es justo, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo nos empuja en direcciones contrarias. Para vivir bien, entonces, no necesitamos más de lo que ya tenemos. No necesitamos riqueza, fama ni poder. Necesitamos solo cultivar la virtud en nuestras vidas. Cuando actuamos con justicia, sabiduría, coraje y moderación, hemos alcanzado todo lo que necesitamos para vivir bien. La virtud es suficiente, y eso es todo lo que realmente necesitamos para encontrar la paz y la satisfacción duraderas. No busques fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Has llegado al final de este video, y lo primero que quiero que hagas es tomarte un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos compartido. No se trata solo de ver un video y seguir con tu día como si nada hubiera cambiado. Las lecciones estoicas que hemos explorado son herramientas poderosas, que si las aplicas en tu vida, pueden transformar la forma en que ves el mundo, tus relaciones y sobre todo, a ti mismo. Cada uno de los principios que hemos tocado no es solo una idea para admirar o recordar en momentos de calma, sino un camino a seguir en los momentos de caos y dificultad. Esta filosofía antigua no es solo para los pensadores del pasado, es para ti, aquí y ahora. Así que la verdadera pregunta es, ¿cómo vas a aplicar lo que has aprendido? ¿Vas a dejar que estas lecciones se queden solo en palabras? ¿O te vas a comprometer a hacerlas parte de tu vida diaria? Te reto a ponerlas en práctica. El verdadero cambio comienza cuando decides ser el protagonista de tu propia transformación. No es suficiente con aprender algo nuevo. Hay que actuar con base en ese conocimiento. Si te ha tocado alguna de las ideas que compartí hoy, si crees que estas lecciones pueden ayudarte a vivir con más paz, sabiduría y propósito, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos, donde exploraremos aún más sobre cómo cultivar la fortaleza interior y vivir de acuerdo con lo que realmente importa. Este es solo el comienzo de un viaje hacia una vida más plena y consciente. Y quiero que sigas siendo parte de este camino. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos aún más en cómo integrar la filosofía estoica en nuestra vida cotidiana, y juntos aprenderemos cómo enfrentar los desafíos con una mente serena y un corazón firme.